La gente asumió a Omar Fernández como una víctima. El pueblo le envía una señal al presidente Abinader y dice, no es lo que se imponga, es lo que nosotros decidamos. Omar Fernández pasa a ser el líder de la Fuerza del Pueblo y pasa a ser el líder de la oposición política en la República Dominicana. La contienda del 28 es entre Omar y Luis Abinader. Leonel Fernández está jubilado. Deben pasar a ser asesores de su partido. 28% de frente a más de un 56% que sacó su hijo. Eso es una jubilación. Amigos, siempre es un honor tener la oportunidad de conversar con Máximo Castillo Salas, reconocido abogado que la semana pasada se la jugó en este mismo espacio, acertando sobre lo que serían los posibles resultados de las elecciones del pasado 19 de mayo. Ahora también él va a analizar este torneo que recién pasó y qué se espera para el año 2028. Porque a pesar de todo el dineral, a pesar de todo el apoyo, a pesar de que lo cargaron, porque yo se lo dije, y se lo dije a Guido sentado ahí, y lo dije también en otras oportunidades, a pesar de que todos lo cargaron, lamentablemente el pueblo le envía una señal al presidente Abinader y dice, no es lo que se imponga, es lo que nosotros decidamos. Yo te decía en la otra entrevista que para mí la elección por parte del Partido Revolucionario Moderno de Guillermo Moreno como candidato por el distrito fue buena. Que lo que fue malo fue declarar tan abiertamente un apoyo generalizado de toda la dirigencia hacia Guillermo Moreno, porque eso mandaba una señal de víctima a la sociedad dominicana con respecto a Omar Fernández, y así fue. La gente asumió a Omar Fernández como una víctima, mientras el padre sacó un 28.84, Omar sacó más de un 56. Le llevó más de 15 puntos porcentuales a Guillermo Moreno, y eso es algo que nosotros le damos la siguiente lectura. ¿Cuál, no, Máximo? Omar Fernández pasa a ser el líder de la Fuerza del Pueblo y pasa a ser el líder de la oposición política en la República Dominicana. Sí. Y va a ser el contendor de Luis Abinader. Oye, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo de Luis Abinader? Porque Luis Abinader no vuelve. Va a ser el contendor de Luis. Luis Abinader dijo que no vuelve. Pero yo te voy a decir por qué razón, te voy a explicar por qué razón va a ser el contendor de Luis Abinader. ¿Por qué? Lo primero es que la cultura política del Partido Revolucionario Dominicano es que su gran líder asume todas las posiciones, juega todas las bases, picha y quecha. Y eso es lo que le ha dado el gran éxito. Yo te dije en una de las entrevistas que se convirtió en el Magnus Carlsen del ajedrez, pero en la política dominicana, porque cambió el panorama político, cambió la forma de hacer política en la República Dominicana. Candidatos débiles de su partido, él le inyectó su popularidad a nivel nacional y lo convirtió en ganadores. Entonces, en esa tesitura, la contienda del 28 es entre Omar y Luis Abinader. ¿Por qué es entre Omar y Luis Abinader? Porque Omar ya definitivamente está jubilando a su padre, lo jubiló. Y si el padre no lo entiende, si él, con todo el respeto que merece el presidente Fernández, si no entiende que su hijo es ahora la nueva estrella política, entonces toda su inteligencia tenemos que ponerle en duda. O sea, porque Omar Fernández tiene que pasarle la antorcha porque ha surgido como la nueva estrella política. Hay dos grandes estrellas políticas que surgieron de este evento 2024. La primera es el presidente Luis Abinader, que se alzó con la victoria de una forma histórica con más del 57%, cuando nosotros creíamos que iba a sacar el 58%. Sí. Variamos solo en un punto. Nuestro pronóstico llegó más preciso que todas las encuestas que se hicieron, claro, incluyendo la Galo. Claro. Y es por ello que yo lo traje aquí otra vez, porque en la pasada entrega aparecieron 2 o 3 que decían, eso no va a pasar así. Ahí está. Tú verás, miren el resultado, y pueden ir a la otra entrevista y verla entera para que vean si es así o no es así. Porque esto no se trata de fanatismo, señores. No. Se trata de datos que don Máximo analizó. Pero sígame. Pero el análisis, te quiero reiterar, Peguero, que el análisis nuestro no fue un análisis científico. Fue un criterio y un juicio de valor sobre la base de la historia política, de la vivencia de todas las elecciones que yo he tenido y el panorama, cómo se movía. Fue sobre esa base, no fue científico porque yo no soy encuestador. Yo no soy casi encuestadora. Le di una lectura y dije con precisión, es un juicio de valor en base a la experiencia política que yo tengo y ahí coincidió, más que todas las casas encuestadoras.
Pero yo decía también, apoyando eso que usted dijo, para que usted lo fortalezca, que a Omar, por esa intensidad con la que se manejó esa campaña, lo maduraron con carburo. Y había un proceso que él debía agotar, no lo agotó. Que ahora no lo agotó. ¿Por qué? Porque el PRM se lo abortó. Y esa inversión que pudo haber hecho Omar Fernández en publicidad, ya la tiene ganada. Y fíjese que él es tan inteligente porque ese muchacho es brillante. Ese muchacho tiene un futuro muy bueno. Así es. Y yo admiro la capacidad que él tiene de dar la lectura al momento, porque eso es lo que le va a llevar a alcanzar la meta que él quiere. Es. En el mensaje que él dirige a la población dominicana luego de la victoria, primero dice que va a asumir los proyectos que tienen su contrincante si ellos lo permiten. O sea, ya eso le dice a ustedes de la humildad que tiene ese muchacho. Y segundo, en todo momento dice, no soy el senador únicamente del Distrito Nacional, soy un senador de la República Dominicana. ¿Qué te quiere decir eso? Que mentalmente ya le está preparando a la población para que lo vean más allá de lo que es el senador del Distrito Nacional. Recuerdo la historia de José Tomás Pérez, siendo el único senador del Partido de la Liberación Dominicana y teniendo el PRD una mayoría absoluta, aplastante en el Congreso. Ese solo senador llevó a su partido al triunfo, enfrentando todas las situaciones y la deficiencia del Congreso PRDista. Lo propio hizo Paliza también, porque Paliza en un momento era el único que estaba del PRM. Así es, Paliza que también. Desde ahí combatía al oficialismo y desde ahí también lanzaba muchísimos misiles. Vi su participación junto con Josefa Castillo en el Consejo de la Magistratura, cuando ultrajaron a Miriam Germán, cómo ellos dos elevaron la dignidad del Congreso y la dignidad de su partido, del PRM, cuando enfrentaron con decisión ese atropello hacia Miriam contra Miriam Germán. Sí, continúe con entonces, continuando. O sea, que Omar lo dejan a las puertas ya de Maduro. A las puertas ya de entrar al palacio. Lo dejan a una esquina del palacio. Retomando, como te decía, la contienda del 2028 es entre Luis Abinader y Omar Fernández. Omar ya ha definido que el papá tiene que dejarle su espacio. Y Luis Abinader, porque es la estrella que sale. Una estrella creciente, Omar Fernández, y una estrella que comienza el desgaste del presidente Luis Abinader. Él tiene que entenderlo. De manera natural, en el segundo periodo presidencial, de todos los mandatarios que ha tenido la República Dominicana que han podido repetir, como el caso de él ahora, comienza el desgaste en el segundo periodo electoral. Ahí viene, presidencial. Ahí viene la soledad del poder y todo lo demás. El desgaste, todo el mundo... todo se le va a magnificar y Luis debe saberlo. Todos los errores, los defectos del gobierno, las promesas incumplidas, porque el Estado Dominicano no le da a un presidente para cumplir todo lo que promete. Eso no es verdad que puede hacerlo, porque somos un país que está todavía en cuna del desarrollo. Ahora vienen todas esas situaciones a convertirse en vano contra el presidente. Claro. Y el presidente tiene que entenderlo. Va a gobernar bien, lo sé, porque está bien intencionado. Como el rancho ardiendo. Pero ya el desgaste comienza. Y lo más difícil de Luis Abinader es que tiene que enfrentar a la oposición encabezada por Omar Fernández. Que él es que va a enfrentar a Omar Fernández, pero no lo va a enfrentar en el 2028 como candidato. Es que Luis Abinader tiene la responsabilidad de mantener unido a su partido y sacar a un candidato o candidata con las condiciones excepcionales para poder enfrentar con éxito a Omar Fernández. O sea, el presidente tiene que buscar su delfín. Tiene que buscar su delfín y con cuidado, porque tiene que evitar que los delfines del gobierno cometan corrupción. Tiene que evitar que se pasen de contento los delfines, que casi siempre es la tradición en República Dominicana, que se quieren usar los recursos del Estado para elevarse a una candidatura presidencial. Entonces, él que es celoso con la transparencia y que lo ha demostrado porque llegó a sacar 2 ministros, que fue uno de los puntos que mayor apoyo y popularidad le provocó al presidente, fue el hecho de que durante su gobierno llegó a sacar 2 ministros porque fueron mencionados en corrupción. En temas de corrupción. Entonces, ¿Y cuál sería el delfín ideal, don Máximo? Bueno, entonces, porque ahí tenemos a Carolina Mejía, ahí está Yayo Sanzo Batón, está David Collado con un poderío económico detrás bastante grande. Tenemos a Wellington Arnott, un Guido Gómez Mazara que
a pesar de todo este poderío del presidente, le sacó un 5% en una convención. O sea, que hay más por ahí que quieren. Puede ser cualquiera de esos, José, pero puede ser ninguno de esos. ¿Cómo? Puede ser cualquiera de esos y puede ser uno diferente a todos esos. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué? Porque ya no se puede hablar de nombre en virtud de lo que aconteció en este proceso. Para enfrentar a Omar Fernández hay que buscar una persona, primero, que sea joven, que sea inteligente, que tenga una vida de transparencia. Entonces ya no se trata de un nombre, se trata de un perfil. Se trata de un perfil que guste a la población dominicana y que guste tanto que dé lugar a que ese partido triunfador en este momento no vaya a una derrota con O sea, Omar que Fernández. entre esos usted no ve un contrincante firme contra Puede Omar. ser cualquiera de ellos, pero puede ser uno diferente a ellos. Y es por eso con estos puntos que yo te digo que son lecturas sutiles del pasado proceso electoral, nosotros incluimos eso y te lo voy a decir. Sí, por pero ejemplo, antes que usted se vaya, y perdón, lo que pasa es que la conversación está muy buena y sí, ojalá que el público así la disfrute. El presidente le llegó a encargar a muchos de esos que hicieran que Guillermo Moreno gane. Y entonces ahora el presidente le puede enrostrar, antes que usted pase, que me interesa que diga eso, le puede la derrota. Sí, pero mire, yo le dije a ustedes que se encargaran de Omar y no cumplieron con esta misión y entonces ahora él le tiene eso ahí delante a ellos. Hay gente, para puntualizarte, hay personas que se quemaron en ese proceso. Por ejemplo, si el presidente Luis Abinader le pide a Farideh Raful que le dé paso a Guillermo Moreno, como Farideh Raful, inclusive que está siendo mencionada para ser canciller de la República, que para mí se quemó ahí, como Farideh Raful en último momento cuestionó la decisión del presidente y dijo que fue prácticamente que fue arbitraria. Eso le bajó la nota a Guillermo Moreno. Le dio una estocada. Y el propio Guillermo Moreno desaparece del escenario político también. Otro que porque luego de que inclusive, perdonando que use este término, lo llegaron a calificar como el candidato mochila, porque todo el mundo lo cargaba. Sí, sí mismo Entonces, luego de haber sido candidato presidencial tantas veces, viene y pierde con más de 15 puntos. No se puede atrever el presidente Luis Abinader venir de que, como están rumorando por ahí, que yo creo que sería un gran error, de sustituir a Miriam Germán por Guillermo Moreno, eso se está porque comentando. cometería dos graves errores. ¿Cuál? La llamada independencia del Ministerio Público de que él habla se pierde porque él está ayudando a un político y más un político derrotado que ya la población lo ve como un perdedor. Vamos a llevar a un perdedor ahora ahí, al Ministerio Público. Entonces, dos perdedores son Farideh Raful por haber atacado a Guillermo Moreno en un último momento, 3 días antes de las elecciones, y Guillermo Moreno por haber perdido de una forma tan desastrosa luego de haber sido cargado como mochila por todos los funcionarios del gobierno. Entonces eso hay que verlo claro. El presidente Luis Abinader no puede ahora venir con un gobierno que personas que ya la población ha desdeñado lo ponga en figura, en posiciones cimeras de frente a la población. Por cierto, en áreas donde el presidente ha vendido su mejor carta, como es el Ministerio Público. Eso representa un Entonces yo soy uno de los que digo que sería un gran error poner a Guillermo Moreno como Procurador General de la República porque es un perdedor. Sí. Porque fue apoyado por todo el gobierno y ni así pudo. Y así no pudo ganar. Ahora, y Farideh Raful, ¿cómo la vamos a poner en la Cancillería si ella no tiene carrera diplomática? No ha hecho carrera diplomática y además le dio una estocada al candidato del presidente. Que no es la primera vez que públicamente contradice al presidente, porque en una oportunidad en el hospital Luis Eduardo Aybar, el presidente estaba reconociendo que había un esfuerzo que se había hecho por parte del pasado gobierno, Danilo Medina, en ir levantando esa edificación, que todavía no está al 100%. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que luego el presidente da esas declaraciones, ahí mismo entra Farideh Raful y descarta lo que dice el presidente y dice que eso es una cuna de la corrupción, dejando entredicho y dejando mal parado al presidente. Y ahora con esta declaración lo complica demostrando una muchacha tan inteligente, demostrando inmadurez política. Porque donde habla tu líder, tú lo único que tienes que hacer es seguir y apoyar. Vamos a hablar de los resultados. El PRM
sacó un 57.45% con aliados. Estamos hablando de que el PLD con Abel Martínez se quedó en 453,000 votos, mientras que Leonel Fernández, que quedó en el segundo puesto, con un 28%, 1.258.000 votos. Deprimente la participación de Miguel Vargas Maldonado, que se quedó en 0.45, y muy por encima de él, que se quedó en 19.752 votos, está Roque Espaillat con 59.331, incluso el mismo Carlos Peña con 31.527. También le ganó Virginia Antares de Opción Democrática. Con 19,000 y algo. Finalizó en el 100% con 25.163. Todos los mencionados con anterioridad están sacando de juego y sepultando a Miguel Vargas Maldonado. No solo, hay muchas lecturas, no solo a Miguel. Este proceso, José, deja muchas lecturas que yo te voy a puntualizar más adelante. Pero yo quisiera hacerte un análisis breve de todo el panorama electoral. Como siempre traigo mis apuntes porque se trata de números y nosotros los seres humanos no somos tan... la memoria no es tan 100% para uno arriesgarse. Claro que sí. La cantidad de electores hábiles para votar era de 1.145.548. Del exterior, viviendo en el país, iban a ejercer el voto 7.281.763. Del exterior, la cantidad de votos donde hubo esa gran atención era de 863.785. Como siempre, 32 provincias, 158 municipios, 235 distritos municipales para elegir 32 senadores, 190 diputados y 120 representantes al Parlacén, también diputados. El histórico de la abstención de un 21 a un 31%. En 1990 la abstención fue de un 40%. En el 20, producto del COVID, fue de 44.71%. Pero ahora, en este 2024, la abstención es posible que llegue entre un 40 y un 46%. Claro está, tenemos que esperar los resultados de la Junta porque hubo muchos votos observados y votos nulos que no pueden cuantificarse en la abstención. Lo que quiere decir que aunque se perfile un 46% en la actualidad, va a bajar cuando se cuenten, cuando se defina la suerte de los votos nulos y observados. Y eso no es malo para la democracia. Claro, se trata de un gobierno donde casi la mitad de la población no fue a votar. Claro, es una lectura, una de las lecturas, de los puntos de lectura que yo te tengo es ese. Esa abstención tan alta, que es lo que indica que la población dominicana cada día cree menos en los políticos y en el sistema de partido. Eso nos obliga a hacer una profunda reflexión, porque en esa tendencia se perjudica el sistema democrático. Si la población sigue teniendo tan poca fe en los partidos y en los políticos, el sistema democrático a la larga tiene un peligro que hay que resolver. ¿Usted no cree que ahí entonces se dé el caldo de cultivo para que venga una fuerza externa que se cuele y que entonces cambie por completo el panorama de la República Dominicana? Así como tú lo dices, puede venir una fuerza externa que repentinamente catapulte la voluntad popular y le dé, vamos a poner, cuenta de espalda a los partidos tradicionales. Eso puede suceder. Sí. Pero en la actualidad no vemos ese indicio, no lo vemos crecer, no vemos a la población asimilando ese criterio todavía, porque tal como yo te decía en la entrevista anterior, yo tenía el criterio, y así sucedió, que todos los partidos emergentes y las figuras que iban a participar a nivel presidencial juntas no iban a llegar a un 4.5%. Y así fue, no llegaron a un 4.5%. El que más se elevó fue el cobrador Roque Espaillat, que sacó 1.39% de la cantidad de votos válidos emitidos. Los demás, ninguno llegaron a un 1%. ¿Qué indica eso?
que todavía para la República Dominicana es muy difícil que surja un candidato que pueda vencer a los partidos tradicionales. Aunque algunos de esos partidos tradicionales, como el caso del PLD, tuvieron un desempeño penoso. Sí, vaya realmente analizándolo uno por uno. ¿Qué le parece si lo hace de esa manera? Correcto. Por ejemplo, el mismo PLD, que como Danilo, bueno, eso fue lo que conversamos en la pasada entrega, don Máximo. Correcto. Que llegamos a decir que Danilo Medina, en un audio que circuló, en una participación que tuvo, no sé dónde, dijo que el que quedara en tercero desaparecía. Y casualmente quedó él en tercero. Ay, Dios. Pero muy bajito. Lo último es que no cogió, el PLD no cogió un solo senador. Para nada. Y nosotros entendíamos que podía ganar 2 senadores. La Fuerza del Pueblo, que entendíamos que iba a ganar 2, ganó 3 senadores. Eso es parte de la lectura. Entonces recuerda que en esa... ¿Pero cuáles fueron los 3? Omar, Félix Bautista, ¿y cuál es el otro? Y el de la Romana. Y el de la Romana. Ah, ok. Ese fue el señor Silva, Iván Silva, correcto, Iván Alianza. Correcto. Ah, pero Iván es un tigre. Sacó 3 senadores, la Romana, el Distrito Nacional, la Fuerza del Pueblo. Fue alianza con el PRD esa, que la sacó porque Silva estaba en el PRD. No, en la Romana ganó el de la Fuerza del Pueblo. Ah, ok, el de la Fuerza del Pueblo. Pero, sí. Ah, ok. Fuerza del Pueblo la Romana, Fuerza del Pueblo del Distrito y Fuerza del Pueblo San Juan de la Maguana con Félix Bautista. Perfecto. O sea, entonces sacó 3, que esperábamos que solo iba a sacar 2. Sí. Entonces recuerda que en esa entrevista nosotros nos arriesgamos a entender en juicio de valor que el Partido Revolucionario Moderno iba a sacar 28 senadores. Pues nos quedamos cortos. Sacó 29 senadores. Que el presidente Luis Abinader iba a sacar un 58.5% de los votos válidos emitidos. Ahí más o menos quedó en 57. Quedó en 57.46. Sí. Es decir, que quedó cerca. Entonces, para dártelo con detalle, Luis Abinader sacó un 57.46, Leonel Fernández un 28.84, Abel Martínez sacó un 10.39, Roque Espaillá sacó un 1.36%, Carlos Peña de la Generación de Servidores sacó un 0.72%, Virginia Antares de Opción Democrática sacó un 58%, un 0.58%, Miguel Vargas, lamentable, sacó un 0.45%. Este partido, otrora poderoso Partido Revolucionario Dominicano en manos de Peña Gómez, que llevó a Jorge Blanco, a Guzmán, a Hipólito Mejía a la presidencia. Miguel Vargas se ha convertido en el sepulturero de ese partido. Sacó un 0.45% por debajo de Virginia Antares, de Carlos Peña y de Roque Espaillá. O sea, que él está listo ya para el retiro, para pasar ese partido a otra persona y renunciar a eso. Que le está dejando una frase lapidaria al partido. Yo soy el sepulturero del PRD. Wow. Yo te voy a contar algo. En las elecciones donde comenzó la división del Partido Revolucionario Moderno, del Partido Revolucionario Dominicano, que dio lugar al Partido Revolucionario Moderno, que era el candidato presidencial Hipólito Mejía, un grupo de dirigentes hizo grandes esfuerzos por unificar a Hipólito Mejía y a Miguel Vargas. Y Miguel Vargas ya tenía una negociación a la espalda con el Partido de la Liberación Dominicana. Y en una reunión en su casa, que me atrevo a comunicarlo aquí, dijo: no, Máximo, yo me siento aquí en este asiento y comienzo a llamar al país y yo desmonto la candidatura de Hipólito Mejía. Y así pasó, así aconteció. Y así destruyó. Pero fueron tantos los esfuerzos que hicimos. Entre esos dirigentes se encontraba Eligio Jaque, Giné Bulnigal. Me encontraba yo y un grupo de dirigentes tradicionales del Partido Revolucionario Dominicano que estábamos empeñados en ese esfuerzo de unificarlo para que se ganaran las elecciones de ese año. Y Miguel Vargas terminó aliándose al PLD. El famoso pacto. Un grupo de dirigentes nos quedamos en el partido, entre ellos Guido Gómez Mazara, Tomás Hernández, nos quedamos procurando ver si podíamos traer al Partido Revolucionario Dominicano a su cauce normal. Yo fui de los últimos que me quedé ahí, pero no fue posible, porque lamentablemente Miguel Vargas con su
Sí, con toda su su espíritu empresarial, manejó el futuro del partido de una manera muy diferente. Pero no voy a hablar mucho de eso porque ya lamentablemente... Pero entonces ya el PRD queda en el zafacón del olvido. Lamentablemente. Y lo más doloroso es que el doctor José Francisco Peña Gómez, que luchó toda su vida por preservar este partido, recuerda la gran división con Jacobo Masluta, sí. esa división histórica donde cada uno de ellos, buscando la supervivencia del Partido Revolucionario Dominicano, formó un partido aparte. Él fue que nació Jacobo Masluta formó la estructura y en ese momento nació la estructura. Sí. Y después nació el PRI. Pero Peña Gómez, buscando preservar el partido, fundó el bloque institucional. Que es el que se quedó Peñaguaba. Se quedó Peñaguaba, pero nació el PRI también. Y esos partidos que nacieron del PRD fueron los que definitivamente debilitaron posteriormente al mismo Partido Revolucionario. Alguno de ellos existe. Sí. Existe el bloque institucional, existe el PRI, que aunque se ha dividido varias veces, fueron, si se quiere, causas de lo que es hoy el Partido Revolucionario Dominicano, que prácticamente desaparece. Independientemente de la mala gestión de Miguel Vargas Maldonado, que es el que se convirtió, como dijo uno de los dirigentes, en el sepulturero de ese otrora poderoso partido que tiene una historia en la vida democrática del país que no se le puede cuestionar. Sí. Entonces, sobre Danilo Medina y Abel Martínez, o sea, cómo ellos pasan de tanto poderío a tener prácticamente una participación mínima en las elecciones. La historia del Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido que también fue un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano en la época en que Juan Bosch decidió fundar Tienda Aparte, es muy diferente a la del Partido Revolucionario Dominicano, porque aquí, en el Partido de la Liberación Dominicana, desde el punto de vista que yo veo las cosas, lo que ha provocado el mayor daño a ese partido ha sido la gran corrupción que cometió el grupo cercano al presidente, al expresidente Danilo Medina, incluyendo sus familiares, sí, muchos de los cuales en la actualidad se encuentran sometidos a la justicia en distintos tipos de casos, sí, que lo han llamado, imagínate, paradójicamente con distintos nombres, sí, de especies marinas. Entonces, concluyendo esta parte, María Teresa Cabrera sacó un 0.45 y Fulgencio Severino un 0.06. Entonces, de los 32 senadores, como te había dicho, que el Partido Revolucionario Moderno y Aliado tenían 20, en lugar de los 28 que nosotros pronosticamos, llegaron a 29. La Fuerza del Pueblo, que tenía 8, bajó a 3, y el PLD, que tenía 3, se quedó sin ninguno. Entonces, con relación a los diputados, el Partido Revolucionario Moderno, que tenía 101 diputados, Partido Revolucionario Moderno y Aliado, va a llegar, como lo decíamos en nuestro pronóstico, se va a elevar a más de 122 diputados. La Fuerza del Pueblo, que tenía 18, va a subir aproximadamente a 30, y el PLD, que tenía 61, posiblemente va a bajar a 32. Esos resultados tenemos que esperar, porque hasta que no se cuenten los votos nulos y los observados y se defina la Junta Central Electoral de su informe final de las elecciones, no sabemos en cuántos diputados van a quedar. Debería eliminarse el método de Hunt. Debería eliminarse porque, por ejemplo, da mucha pena que independientemente de su promoción al abecedario, José Horacio se quede fuera. Ajá. Otros que lograron más de 10,000, 12,000, 13,000, 14,000 votos, que tenían una capacidad también importante. Por ejemplo, el mismo Chanel Rosa no pasó. Y vimos cómo Charlie Mariotti Jr. con 3,000 votos entra. Por el método de Holmes. Con 1,500 votos de Opción Democrática sí entró y no entra José Horacio. O sea, ¿este método es democrático o antidemocrático? Porque yo entiendo que el que no consiguió votos no debe ocupar una curul. Yo creo que el método realmente debe ser revisado, porque no obedece estrictamente al espíritu democrático. En determinado momento es injusto. Entonces yo creo que
dentro de una serie de reformas electorales que deben hacerse y reforma a la Constitución, debe cambiar ese método para poder establecer quién gana y cuál es la participación de cada partido a nivel electoral. Es confuso también. Es confuso y es antidemocrático, como tú lo dices. Pero es el que tenemos ahora. Hay que seguir con él hasta que se llegue a una reforma electoral y constitucional. Porque hay aspectos que son de la ley electoral, que yo soy del criterio, que deben pasar a ser principios constitucionales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la elección presidencial y la forma de las elecciones de medio término y las elecciones separadas, hay que unificarla. Pero yo no creo que eso deba hacerse a partir de la modificación a la ley electoral, sino que debe hacerse a partir de una reforma constitucional donde estos aspectos que son básicos y que son tan interesantes deben pasar a ser parte de la nueva Constitución. Yo te decía, lo primero que te dije, en las puntualizaciones que yo hago aquí, que entiendo que son señales del proceso, sutiles, que la gente no ve con claridad, que esa tensión que se va a elevar a más de un 40%, posiblemente llegando cerca de un 46%, es una lectura de que la sociedad dominicana cada día cree menos en los políticos y en el sistema de partido, lo que perjudica gravemente el sistema democrático, que pienso que la clase política, ahora el gobierno que tiene la voz cantante, tiene que buscar mecanismos para hacer que la población pueda seguir creyendo totalmente en los líderes políticos y en el sistema de partido. Y que hay que renovar el liderazgo. Y que la población tenga fe en las promesas que hace el gobierno, en las promesas que hacen los políticos, para que esa confianza pueda elevarse. Totalmente. Porque es un camino peligroso. Continúa. Entonces te decía también que dos estrellas del proceso, dos grandes estrellas, Luis Abinader, el candidato ganador presidencial, y Omar Fernández, el ganador de la senaduría del distrito, que son dos grandes estrellas, una que va en ascenso y otra que comienza desde ahora, desde hoy, comienza a ver que el segundo mandato, precisamente una prueba de fuego, que le baja su popularidad, pero que dependiendo cómo se maneje va a salir con una aceptación muy alta, pero ya todo el mundo sabe que comienza el desgaste por la misma naturaleza del Estado dominicano y la dificultad para poder resolver los males que gravitan sobre la sociedad dominicana desde el gobierno. Entonces yo sé que Luis Abinader lo entiende y él dijo que no va a repostularse más. Todavía se cambia la Constitución, el papel de él es salir bien y buscar su alfil para que juegue conjuntamente con el presidente el tablero de ajedrez ideal para el pueblo dominicano. Sí. Entonces, la jubilación de muchos dirigentes en este proceso. Sí, ¿cuáles están jubilados? La lista de los jubilados, atención. Esto no es, ¿cómo te digo? Con ánimo de ofender ni de hacer sentir mal. Sino de que cumplieron su ciclo. Entonces, como toda la vida. En este proceso salen viejos dirigentes jubilados que yo entiendo que no deben aspirar más ni siquiera a senadores, alcaldes, ni a la presidencia de la República. Entre ellos, a quienes yo menciono, Leonel Fernández está jubilado. Deben pasar a ser asesores de su partido. Pero aún con él sacando un 28, don Máximo, porque él pasó de la Fuerza del Pueblo que no tenía, tenía un 5 ayudándolo, a un 28, eso no es un logro. Pero un 28% de frente a un 57% es una derrota. Bueno. Y un 28% de frente a más de un 56% que sacó su hijo, eso es una jubilación. Bueno, el hijo lo está jubilando. Sí. Y aunque haya muchos sentimientos, como dijo el presidente Leonel Fernández el día pasado, y yo sigo, no puedes seguir porque tu hijo te está jubilando, te está diciendo que ya. Incluso en el Distrito Nacional, el hijo sacó más votos que Leonel. Por eso, 56 y algo por ciento. Entonces, una jubilación obligatoria. Leonel Fernández no se puede aparecer en el 2028 para competir con jovencitos de 35 y 36 años, ya con 70 y pico de años. O 70 años. Sí, así, sí. Rondando. Sí. ¿Cuánto tiene Omar Fernández en la actualidad? 34 años, creo. ¿Cuánto va a tener en el 2028? 38. 38 años. Sí. Va a ser el más joven, el candidato más joven que va a aparecer. Sí. Entonces, Leonel Fernández está jubilado. Danilo Medina, cámbiese o no la Constitución, como te decía en el pasado, está jubilado. No tanto por la edad, sino por la debacle de su partido, producto de la corrupción en el gobierno. Pero también Miguel Vargas Maldonado. ¿Cómo puede aparecer Miguel aspirando ni siquiera a senador?
Sí. está jubilado. Guillermo Moreno está jubilado. Ramón Alburquerque está jubilado. Sí. Mi amigo que yo estimo y respeto, Hipólito Mejía, se jubiló él mismo hace tiempo. Sí. Y le ha pasado la antorcha a Carolina y la está empujando. Sí. Ya le está así, está guardado. Eduardo Estrella está jubilado. No ganó Eduardo. ¿Y cómo va a ganar? No fue candidato. No, ¿verdad? Sí, no fue. No fue candidato y está jubilado porque tiene mucho tiempo en la arena. Ay, sí. Quique Antún, mi amigo que lo estimo también, y que en determinado momento tuvo problemas de salud, está jubilado. El Partido Reformista no jugó un papel de nivel ahora. Dio sus últimos independientemente de que ganaron la senaduría aliado con el PRM de La Vega. Sí, con el gordito contento, un hombre cariñoso, un hombre agradable, mi amigo que lo estimo también. Bauta Rojas está jubilado. Fuera. Margarita Cedeño está jubilada. Cristina Lizardo está jubilada. Milagro Ortiz Bosch se jubiló hace tiempo porque ella sabe que ya jugó su papel y está como asesora. Y además, no trasciende, pero Milagro tiene problemas de salud. Ojalá que sea mejor. Pero ha jugado, ha sido una de las figuras más transparentes. Muy querida. Yo, siendo presidente de la Cámara de Cuentas, audité a 2 funcionarios que para mí fueron los más transparentes de toda la gestión de ese periodo de gobierno. Milagro Ortiz, la más transparente del gobierno del PRD, cuando fue ministra de Educación, que a la vez era vicepresidenta. Y Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial más transparente, diferente a lo que estamos viendo ahora, con la Suprema, que luego hablaremos de ese tema, porque es un tema delicado. Sí, continúe. Héctor Peguero Méndez, que apareció como candidato a senador, que fue el otrora divisor del Partido Revolucionario Dominicano que controlaba la Cámara de Diputados. El PRD la controlaba. Peguero Méndez negoció con la oposición del Partido de la Liberación Dominicana y traicionó al PRD al extremo de que al que le correspondía ser presidente de la Cámara en ese momento era a Winston Arnaud, que ya el Partido Revolucionario Dominicano lo había escogido, los legisladores lo habían escogido. Y a pocos días de eso, Winston Arnaud murió de un infarto. El padre de Wellington, que es uno de los alfiles que hay que analizar. Claro que sí. Entonces, Peguero Méndez y otros están jubilados. Pero también este proceso siembra un dilema al PRM. ¿Cuál? El PRM debe trabajar sin escándalo ni corrupción y a la vez buscar con inteligencia el relevo del presidente Abinader. Claro, encabezado con el presidente Abinader, que es el que va a competir con Omar, pero desde el punto de vista estratégico, como yo te lo digo. Abinader buscando su delfín y Omar haciendo su candidatura como líder de la oposición. Entonces, eso va hacia el 28 con estas 2 estrellas, una que va en ascenso y una que va a comenzar a descender. Omar en ascenso y Luis Abinader, que por cuestiones naturales del sistema político dominicano comienza a descender. Sí. El nuevo Congreso de mayoría absoluta PRMista no puede avasallar y debe corregir el dispendio. Barrilito y todo ese dinero hay que corregirlo. Recuerda que yo te planteé en una de estas entrevistas que la nueva Constitución debe darle oportunidad al pueblo de decidir si quiere un Congreso unicameral, si quiere que se reduzca la cantidad de diputados. Entonces ese Congreso tiene una gran responsabilidad ahora. Sí. Y es que junto al presidente Luis Abinader son responsables de que el PRM saque un buen candidato para competir en el 28. Entonces, además de la buena gestión que debe hacer el Ejecutivo, cuidándose de la corrupción, el Congreso debe ayudar, no debe seguir cometiendo errores, de aprobar proyectos sin leerlo, de dispendiar recursos públicos Yo fui presidente de la Cámara de Cuentas y digo que en el Congreso hay uso de fondos dispendiosos. El barrilito no debe existir. Hay que quitar todo eso. Ahora, porque son los que legislan, porque son los que hacen las leyes, no tienen contraparte, por eso lo hacen. Tienen que, en este proceso, tienen que eliminar el barrilito. Sí. Porque es una duplicidad de la inversión pública innecesaria. Totalmente. Dispendiosa. Para eso están los distintos ministerios, para trabajar con la salud, con la educación, con la vivienda. Sí.
El Congreso está para legislar y para A mí fiscalizar. me da pena cuando yo veo que un diputado tiene que tomar un turno en el Congreso para decir que hagan una cancha de baloncesto. O sea, Ese no ¿dónde es su está el papel. Ministerio de Deportes? ¿Y dónde está también Entonces, el Ministerio de Obras Públicas? Pasan sesiones pidiendo cositas. No, lo que tiene es que el Estado funcionar y ellos encargarse de legislar correctamente, pero no para eso. Me asombró y me llamó positivamente la atención la actitud del presidente Luis Abinader. Dijo, tenemos mayoría en el Congreso, pero esa mayoría no la vamos a usar para avasallar. Todo lo vamos a consensuar con el pueblo y lo vamos a consensuar con la oposición. Esa debe Y ser ahí en ese consenso, cuando se esté hablando de la modificación constitucional, que se piense en eliminar ese artículo 210, que es una retranca para que el pueblo pueda votar en referendos por decisiones de trascendencia para el país. Sí. Pueda inclusive establecerse la figura del referendo aprobatorio, donde el pueblo previamente aprueba los proyectos, aprueba la modificación de la Constitución, pero para eso hay que darle libertad al pueblo. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, y eso se puede regular a través de la Junta Central Electoral. Sí. Entonces, esos son entre tanto. Sobre los estrategas, a mí me gustaría que usted, que conoce a fondo la situación, pues nos explique. Porque vi, por ejemplo, que Deligne Ascensión tenía una coordinación a nivel nacional importante, que jugó un papel que se tiene que destacar, sí, porque son de los ejes fundamentales que contribuyeron a esa victoria del presidente. El mismo Deligne, que es el actual ministro de Obras Públicas, con un trabajo destacable. Está también el mismo Andrés Bautista, que fue quien coordinó las alianzas, que con las alianzas fue que se garantizó el triunfo. ¿Y quién más? El mismo Ignacio Paliza. Mira, yo tengo un vínculo con don Andrés Bautista, un vínculo como de familia. Ese vínculo es tan profundo que es como si fuéramos compadres. Y durante Andrés Bautista fue presidente del Congreso del Senado. Yo te puedo decir que una de las figuras más afables y más transparentes que yo he visto fue Andrés Bautista. De verdad que yo no entendí nunca cómo intentaron involucrarlo en el caso de Odebrecht. No entiendo eso, sí, porque la forma de Andrés Bautista siempre fue lineal y transparente. ¿Y de Deligne? Deligne Ascensión, te puedo decir, se fajó también en eso. Que no solo se fajó, sino que fue una de las figuras clave para el triunfo de Luis Abinader. Y te decía anteriormente que yo me había sorprendido con Deligne, porque Deligne había sido una figura de bajo perfil todo el tiempo, y había sido inclusive no tomado en cuenta en los gobiernos del PRD de manera adecuada. Sí. Y de repente vemos que se convierte en un ministro de avanzada y de una cartera tan delicada como Obras Públicas. Y siendo el director de organización del PRD, del Partido Revolucionario Moderno, hizo su trabajo. Hizo un trabajo extraordinario. Entonces hay que reconocer también el trabajo de Paliza, claro, que superó a todos los anteriores jefes de campaña. Y que con todo y lo que se le pueda decir a Paliza, que es rápido, que no es rápido, o que Paliza trabajó de manera muy positiva. Entonces ese triunfo descansó en toda la dirigencia que asumió labores ejecutivas, pero se destacó Paliza como jefe de campaña, se destacó Carolina como secretaria general, se destacó Deligne Ascensión como secretario de organización, pero también como funcionario al hacer un trabajo positivo en todo el país para que sembrar la semilla para que el presidente pudiera repetir con facilidad como lo hizo. Pero hay otros que no te lo menciono, pero que trabajaron. Hipólito Mejía hizo un trabajo también, una labor extraordinaria de calmar ánimos y de conciliar situaciones. Entonces todos hicieron su trabajo. Para armonizar. La propia Milagros Ortiz Bosch, que ya está un poco avanzada de edad y que tiene sus problemitas de salud, a nivel de ética también sirvió de muro de contención para que los caballitos históricos no cometieran los errores que históricamente se han cometido. Que hacían que el PR que no pudiera repetir. Entonces, es todo un andamiaje. Entonces, te reitero, y la parte central del mensaje de la lectura, una competencia entre una estrella que llegó a su máxima expresión, Luis Abinader, pero que ya por cuestiones naturales comienza a descender,
con otra estrella que va subiendo, Omar Fernández. Esa es la contienda del 28. Ahí está. Pero en los términos que yo te establezco, porque de ninguna manera el presidente Luis Abinader ni lo va a hacer porque está en su ánimo no hacerlo, ni le conviene hacerlo. Repetir, intentar nuevamente que se cambie, que dijo que no va a permitir eso, que se cambie el artículo 124. No va. No Entonces va. él no va, pero Es tiene la para el responsabilidad. país que no vaya, porque, por ejemplo, don Máximo, hay videos donde él se oponía a la reelección y entonces después fue aprobada y ahora después que ya él se comprometió públicamente, justamente cuando ganó, que después diga que no, como en un momento dado Danilo Medina dijo que se tragó un tiburón podrido. Y Balaguer lo hizo muchísimas veces. Entonces, en este caso, si el presidente lo hace, se estaría tragando una ballena. No lo va a hacer. Luis Abinader no tiene... No le conviene hacer eso. Mira, de Luis Abinader se pueden decir muchas cosas, pero de que es un hombre que no respeta su palabra, eso no. Yo sé que Luis Abinader no va a repetir, pero tiene una gran responsabilidad. Sí. Tiene una responsabilidad grande, porque ahora unificar un partido que históricamente, desde sus inicios, ha sido un partido de contradicciones por las aspiraciones, mantenerlo unido y buscar el vector necesario, como tú dices, el alfil para competir contra Omar Fernández y lo que salgan, va a ser una labor delicada, porque no solo va a tener que tomar en cuenta a los funcionarios, sino que hay otros dirigentes que ahora ni se mencionan, que pueden ser ese alfil. Yo lo que creo es que cualquiera que aspire, que no esté en un puesto que haya sido electivo, porque por elección popular, debe salir automáticamente del gobierno para que el pueblo esté tranquilo y no vayan a desangrar las instituciones. ¿Usted tiene intenciones? Sí, váyase afuera, usted sigue siendo miembro del partido, pero de aquí adentro usted no va a sacar un peso para usted hacer política ni campaña. Claro. Desde para ya usted proyectarse. Y todo el que diga que va desde ahora. Que salga del gobierno. Una lista del presidente. Usted va presente su desde ahora. Renuncia o licencia. Renuncia o licencia. Pero desde adentro no puede estar haciendo campaña. Claro. Porque si no van a desangrar al Estado y se va a robar a niveles desproporcionados. Ese proceso del 2028 desde ya es interesante porque ya comenzó. Sí. Y por un lado ese ascenso meteórico de Omar Fernández y esa salida magistral del presidente Luis Abinader, que ahora tendrá que buscar el alfil fuera y dentro de su partido, porque no tiene que ser necesariamente dentro del partido, puede buscarlo fuera también. Tiene que irlo preparando. Eso desde ya augura una competencia interesantísima. Intensa. Recuerda lo que te digo, la competencia es entre Omar Fernández y Luis Abinader. Esa es la competencia del 28. Hay que ver si Omar le gana de nuevo, porque ya le ganó la primera batalla. Sí, entonces Luis tiene que emplearse porque es como una revancha. Así es. Luis tiene que buscar la revancha y ganar. Ya le dio el primer golpe de bolsón. Sí, así es. Sé que, como se dice en el ambiente gallístico, en el ambiente popular, sí. lo que saben de las peleas de gallo, sabrán lo que es un golpe de bolsón, porque le dio el primero. O un pasador. ¿Tú sabes lo que es un pasador? El pasador es más fuerte. Pero cuando un gallo le dan por un ojo y le sale la espuela por el otro. ya es fuerte, pero le dio un buen golpe. Bueno, agradecer a don Máximo. Gracias. Me parece interesante esta conversación. Ojalá que el público la valore en su justa dimensión. Discúlpeme que lo interrumpí mucho, pero es que quería que tuviéramos una dinámica que fuese interesante. Siempre es así. Y le pido perdón también a la audiencia, porque a veces uno con estos temas se vuelven tan interesantes que uno hace que también, pues entonces uno coloque la pieza en el lugar para que usted termine bateándola, porque usted es el invitado. Así es, así es. Claro. Siempre ha resultado muy interesante tener este tipo de intercambio contigo. Puedo decirte que te siento mi hermano. Gracias. Y que tengo fe en ti. Amén. Siento lealtad hacia ti. Y que cuando discuto estos temas que para mí son nacionales contigo, me siento robustecido. Gracias de corazón. Esta es su casa y cuando usted quiera, hasta sin avisar, puede llegar. Gracias, José. Gracias de verdad. Así es que compartan este contenido, pero antes les invito a suscribirse para que podamos seguir creciendo en este espacio y en esta plataforma. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.